Y hasta ahora hacemos contacto con Saúl Méndez, secretario general de Suntrax, miembro de Frenadeso, miembro de CONUSI, y quien estuvo anunciando, que yo sé de paso, nosotros lo pasamos por las redes sociales de Radio Panamá, que ayer tendrían una reunión con el Ejecutivo. Don Saúl Méndez, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Edwin, Flor, buen día. y todo el equipo que está con ustedes, a la audiencia que nos va a escuchar y también nos va de alguna manera a ver en las redes sociales, ¿no? En el mundo del internet. Buen día a todos. Es correcto. Gracias, don Saúl Méndez, por atendernos. Óigame, vamos de lo más reciente hacia lo más hacia atrás. Ayer se dio esa reunión con el Ejecutivo, entre el Ejecutivo y los miembros de Suntrax, y no sé si estaban también los de CONUSI, Frenadeso, etcétera, sobre el tema de la búsqueda de un acuerdo que el presidente ha llamado el Bicentenario, de lo que se puede saber, qué nos puede compartir y cuál es la expectativa que ustedes llevaron a esa mesa, y si la llevaron, si salieron con ella, si se la mantienen o no, etcétera. ¿Cómo no? Primero decir que quien fue invitado a la presidencia de la República fue la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI. CONUSI agremia una cantidad importante de sindicatos en todo el país, y especialmente sindicatos que están en sectores estratégicos, como el caso de los sindicatos que elaboran en COPA, en ese sector aerotransporte, los sindicatos que tienen que ver telecomunicación, electrificación, los sindicatos que tienen que ver con comercio, bueno, la construcción, entre otros, ¿no? Ahí estaban los sindicatos también del canal, que están afiliados a CONUSI, entre otras organizaciones. Éramos 18 los delegados invitados por CONUSI a esa reunión. La nota enviada por el Ejecutivo planteaba, en efecto, tratar el tema de la convocatoria que él mismo está realizando a lo que llama el Pacto Bicentenario, cerrando brecha, etcétera. Y allí, pues, se nos presentó por parte del presidente de la República, señor Cortizo, y la ministra del Trabajo que estaba allí, estaba también por el gobierno convocado la doctora Pedrechi, y entiendo que el señor Mezquita estaba allí. Allí se nos presentó por parte del propio presidente sus intenciones de convocar este pacto. Ellos hablan de 11 puntos, no nos dieron todos los puntos, se mencionaron algunos como el del agua, seguridad alimentaria, otros 4 más, pero hablaron de 11, y un punto número 12 que llamaron otros. Adicionalmente a ellos se nos comunicó por parte del presidente que la intención de él también es convocar paralelamente un diálogo que trate la situación de la Caja del Seguro Social, y se habló mucho del tema de invalidez, vejez y muerte. Como es natural, después de haberlo escuchado, hubo allí algunas preguntas, pero lo fundamental de esto, a mi entender, es que nosotros solicitamos por escrito, porque yo supongo que ya eso estaba desarrollado, el tema de las 11 mesas, la metodología, porque se nos dijo que en cada mesa iba a haber una metodología. Se habla de un diálogo de 5 fases, empieza con el lanzamiento del día 26 de este mes, es decir, dentro de 2 días, por 2 meses en una plataforma digital, según lo planteado. Cualquier ciudadano, organización puede hacer llegar su propuesta a esa plataforma. Luego entonces eso se va a procesar. Ellos han dividido el país en 4 regiones, donde pretenden montar mesas en estas regiones o provincias, como en una segunda fase. Después llegaría a una comisión o comisiones, si se le puede llamar, de carácter nacional, allí debatir y discutir, recoger nuevamente, armar el paquete, y en una cuarta y quinta fase hacer los documentos de borrador final.
hay esa situación, pues obviamente no se ha discutido dicha metodología, no se ha discutido quién es facilitadora, que se nos presentó a una persona allí como facilitadora designada por el Ejecutivo para tareas ellas, esas. Y bueno, ese es lo que nosotros podríamos informar, y creo que todo debe informarse porque de hecho se supone que esto es público, y lo que nos dijeron ahí es que todo va a estar colgado en la plataforma que ellos van a utilizar para que cualquiera pueda ver cómo se va desarrollando toda la fase del diálogo y demás. En relación a nuestras expectativas, bueno, nosotros en realidad fuimos con la posición de escuchar y luego de tener los insumos requeridos y necesarios, entonces tomar decisiones. En realidad, nosotros lo que podemos compartir son nuestras experiencias anteriores de estos diálogos, en los que simplemente se convocan para escuchar y finalmente se toman las decisiones que imponen, entre comillas, la mayoría. Entonces, esta situación es un precedente realmente nefasto, porque cada uno de ellos, cada vez que se habla de este tema, pues tienen particularidades distintas. Sin embargo, nosotros vamos a analizar la situación. Vimos que ayer, de alguna manera, se hizo correr por redes sociales, y no sé si es un comunicado del gobierno, donde decía que nos habíamos sumado al diálogo. Eso es falso, de toda falsedad, dado de que nosotros lo que hemos ido es a escuchar y a pedir los insumos y para discutir y luego tomar nuestra decisión si vamos o no vamos. Entonces, nuestra expectativa en torno a ese tema es concreto. También llevamos la posición de que hay una cantidad de problemas en determinados sectores con los sindicatos de CONUSI, y que queríamos se debatiera eso en una mesa de trabajo con el gobierno para ver cómo se resuelven esos problemas que se están presentando en distintas áreas. Pero eso es lo que ocurrió el día de ayer. Prácticamente, espero no haber faltado a ellos. Ellos hablan de un consenso, que se van a tomar por consenso las decisiones, y si no se puede por consenso, entonces las 2/3 partes de los que sean o estén allí en el diálogo, ¿no? Así si deciden, Saúl, no ser parte de ese diálogo, si así lo deciden ustedes, ¿van a aceptar lo que de allí salga? Bueno, eso ya es otros 500 pesos, porque en el término del Seguro Social nosotros hemos planteado claramente el tema ese de las paramétricas. Eso no puede ser una salida a esta situación. Como todo el mundo sabe, nosotros tenemos propuestas, las hemos entregado en distintos momentos, distintos periodos, pero el problema de diálogos de sordos o de yo con yo, en el que de nada sirve que tú presentes propuestas y las sustentes desde el punto de vista técnico, pues obviamente no nos puede hacer vinculantes decisiones que se toman ahí. La verdad es que yo no quisiera ver ese escenario todavía, que lo que tenemos que analizar es lo que en papel o documento digital se entregue, para tener criterios claros y contundentes por qué sí vamos o por qué no vamos. Y ya en ese momento la situación cambiaría, ¿no? Obviamente sería otro momento y ya sentaríamos nuestra posición en torno a eso. Así que sería muy prematuro responder si vamos a acatar o no lo que ahí se acuerda. A ver si entendí bien, Saúl. El gobierno está planteando que el tema Caja de Seguro Social es otro diálogo distinto a este del Bicentenario. Sí, porque ellos hablaron de 11 mesas más un otro, y paralelamente fue el término que utilizaron. Entonces se convoca el del Seguro Social, donde ahí, por lo que se dijo, no había metodología, no había nada, que eso tenía que discutirlo los que iban a participar de ese otro diálogo. Eso no es como extraño. Yo pensé que el seguro social era parte de un todo. Bueno, yo como veo la vida, Edwin, y como nosotros hacemos nuestro análisis, hacemos nuestra propuesta, esto es de carácter integral, ¿no? Porque si tú vas a hablar de políticas de empleo y políticas salariales y demás, eso tiene que ver con el seguro social. Si vas a hablar de desarrollo económico, eso tiene que ver con el seguro social. Si hablamos de desarrollo humano, eso tiene que ver con el seguro social. Así que eso es de carácter integral en realidad.
Entonces, si el tema puro y duro es ver el programa Invalidez, Vejez y Muerte solamente, sin ver de profundidad todos los problemas, entonces obviamente las soluciones ya están planteadas por parte de quienes creen en ella, que es aumento de la jubilación, cuota, densidad de cuota, bajar las pensiones, y eso obviamente es inaceptable. Eso fue lo que nos comunicaron y es lo que nosotros podemos explicar, ¿no? Ahora, Saúl, cuando uno, a cualquier panameño o cualquier ciudadano u organización en Panamá o en cualquier otro país, el presidente de la República le convoca a una reunión, uno se genera una serie de expectativas de esa reunión. Y más aún si le dicen de qué va a hablar con el presidente. Las expectativas de CONUSI, finalizada la reunión, fueron llenadas, digo, no es que fueron cumplidas, sino que fueron llenadas desde el punto de vista, bueno, sabíamos que íbamos a hablar de esto, se habló de esto, nos escucharon, tomaron nota, ya nos adelantó que van a quedar a esperar el documento. O sea, las expectativas, ¿cómo estuvieron para CONUSI? Yo creo que primero nosotros fuimos muy pragmáticos en torno a la situación desde CONUSI. En realidad lo que nosotros nos propusimos fue escuchar lo que se nos iba a proponer y a solicitar lo que necesitábamos para estar. El presidente dijo algunas cosas que por lo que él mismo ha planteado ya lo ha dicho. Yo la verdad es que no lo he escuchado, por lo menos públicamente. Pero él dijo que él no está de acuerdo con medidas paramétricas. Por ejemplo, en el discurso que él irá a dar ahora el 26, yo supongo que él dirá eso nuevamente en función de ese tema, pero nos lo planteó ahí. La verdad es que nosotros nos generamos muchas expectativas en función de lo que íbamos a escuchar y ver, porque como estoy planteando, esto en realidad es un elemento de análisis para nosotros y toma de decisión. Se nos dio parte de la información general y por eso pedimos la información en el detalle. Ya después de ahí, valoraciones más allá de esas no las hay. Hubo un acuerdo con relación a la mesa que planteamos, pero no tiene nada que ver con el diálogo en sí bicentenario, sino de los problemas que hay en las organizaciones y en los sectores en los que estamos. Eso se acordó trabajarlo, son cosas concretas que no tienen que ver con políticas públicas, por decirlo de alguna manera. Y bueno, eso fue lo que se dio. Yo creo que así tan sencillo como lo hemos planteado es, nosotros no hicimos grandes expectativas, ni mínimas expectativas, simplemente fuimos con la posición de escuchar y de solicitar en torno al tema. En el intercambio, como es natural, surgen preguntas, surgen dudas, surgen respuestas, pero todas sobre la base de la conversación que se está dando, ¿no? En este momento. No obstante, para nosotros es muy importante ver con rigurosidad lo que está diseñado, la metodología, los elementos para llegar a nuestra conclusión. Así que en esas condiciones fuimos nosotros, no hubieron grandes expectativas ni mínimas expectativas. Nos sentamos en la posición de ir a escuchar y a ver la propuesta. Se nos invitó claramente a ser parte, también se nos invitó a ser parte de un consejo consultivo con una o dos personas de CONUSI. Este consejo consultivo es como la síntesis de las propuestas que salen de la mesa, donde se analizan y demás y se intercambian con el presidente. Pero bueno, a todo eso simplemente requerimos ver lo que hemos ya indicado y sobre eso tomaremos decisiones. Se ha hablado de pragmatismo, creo que el gobierno ha hablado de tomar medidas pragmáticas que ayuden a cerrar brechas. Yo pregunté sobre qué significa el concepto cerrar brechas. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa eso en lo concreto? ¿Qué significa cerrar brecha con relación a la pobreza? ¿Qué significa cerrar brecha con relación a la distribución de la riqueza? ¿Qué significa cerrar brecha en función de los desempleos, del empleo decente, de salarios dignos? Este tipo de interrogante la dice ahí, pero obviamente a eso no se le dio respuesta. Así que esperaremos a ver qué es lo que se plantea en el fondo para tomar nuestras decisiones en torno a la situación, ¿no? Con esa
Perdón, con esa explicación, Saúl, la siguiente pregunta sería, bueno, no fueron expectativas altas ni bajas, sino fueron a escuchar. Me parece que eso es lo razonable también. Vamos a escuchar para entender qué es lo que quieren hacer y luego entonces decidir si participamos o no. Pero en los debates de análisis, obviamente no le voy a pedir aquí que haga infidencia de los análisis que hacen en CONUCI y todas las organizaciones que giran en torno a CONUCI, el diálogo es una opción. Fíjate, nunca nosotros hemos estado cerrados al diálogo, Edwin. Creo que ninguna persona, cuando se le habla de diálogo, per se y por sí solo, etimológicamente y conceptualmente, estaría en contra de dialogar. El problema de los diálogos en Panamá, incluso yo he dicho con anterioridad, se le podría poner una medalla de oro de la cantidad de diálogos que se han dado, es que en realidad esos diálogos están convocados para resolver los problemas mayoritarios de la población panameña o no. Los resultados podemos medirlo con los indicadores sociales que tenemos, ¿no? Un país desigual, un país de mala distribución de riqueza, de las condiciones esenciales para el desarrollo humano como salud, educación pública, vivienda, agua potable, trabajo digno, salario actual, recreación y demás. Entonces los números son escandalosos, ¿no? La desigualdad es muy grande en Panamá, entonces esos diálogos no tienen el resultado que se espera, ¿no? Y después está el tema de cómo manipulan dichos diálogos. Yo recuerdo la experiencia que tuvimos con el del Seguro Social, que después de casi 32 días de huelga y de sufrimiento, miles de presos en aquel momento, logramos que la ley de la muerte se suspendiera y que llamaran a un diálogo. ¿Pero a quiénes llamaron al diálogo? A los que ya habían aprobado con el gobierno la ley de la muerte. Exactamente lo mismo, los que luchamos en la calle porque eso se derogara. Cuando llegamos ahí, ya los dueños de la silla estaban ahí, habían aprobado metodología e impusieron a través del famoso Pacto de Gamboa, que denunciamos nosotros, las medidas nefastas que se tomaron en ese momento. Entonces eso es diálogo, eso no es diálogo. Recientemente fuimos al tema del diálogo socioeconómico, en el que se plantearon medidas para salvar la economía y defender los puestos de trabajo. Ahí se hicieron propuestas a mediano o corto plazo, de carácter integral, pero eso no se quiere escuchar. Entonces, ¿qué tipo de diálogo es el que estamos hablando? Si se trata de eso, pues mi respuesta sería: a eso no nos vamos a prestar. Si se trata de que vamos a discutir seriamente, sabiendo que tenemos diferencias, que tenemos visiones distintas, pero que en realidad entendemos que el país debe cambiar en función de mejorar las condiciones de las mayorías, y si se es honesto y honrado en torno a esa discusión, pues entonces podríamos estar considerando estar allí. Pero si se trata de más de lo mismo, obviamente para eso sí no nos vamos a prestar nosotros, porque no tiene sentido una situación como esta. Por eso es que la decisión nuestra va a estar fundamentada en lo que analicemos de la metodología, de lo que se proponga y de lo que se plantee, y sobre esa base daremos a conocer nuestra posición. Siempre estamos dispuestos a conversar, a dialogar y a buscarle salida a los problemas. Eso nunca ha estado descartado de nuestro accionar. Es más, cuando hay conflictos de cualquier naturaleza, incluyendo en lo que nosotros participamos, finalmente todo termina en una negociación. Y una negociación es un diálogo. Por ejemplo, cuando yo me siento con los empresarios de la construcción a negociar un convenio colectivo, estamos en igualdad de condiciones. Y como se ve, ese es un problema de puja y repuja, y al final nos ponemos de acuerdo. Ellos no sacaron todo lo que querían, tampoco nosotros, pero llegamos a un punto. Eso es un diálogo, indistintamente la situación que se haya generado en medio de él. Pero si yo voy allá, que me tomen de tonto, útil, y que yo presento mi propuesta, pero es como si no la presentara, entonces eso no tiene sentido. Ahí sí no tiene ningún sentido esa situación. Así que habrá que ver. Es lo que podría responderle yo a ustedes en torno a la pregunta que me hacen. El otro tema que ustedes plantearon, no sé si lo llevaron a esa mesa, porque la mesa era de conocer las expectativas que tiene el Ejecutivo con la convocatoria del diálogo del Bicentenario. Pero ustedes han venido planteando en los últimos días que quieren saber
ustedes han compartido con la opinión pública la cantidad de personas que en el área de la construcción han sido ya reincorporadas a sus trabajos, pero siguen mencionando que hay otras no sé cuántos miles que todavía no se reincorporan y han estado preguntando qué va a pasar o qué se va a hacer. Uh-huh. ¿Con quiénes han hablado de esto desde el punto de vista de quiénes, de tomadores de decisión, y cuáles han sido las respuestas que han recibido, si las han recibido? Fíjate bien, este tema es puro y duro de la construcción. Nosotros el 5 de marzo fuimos a la presidencia en una marcha que llamamos del hambre y la desesperación, emulando a la de Colón que salió en 1950. ¿Por qué fuimos el 5 de marzo? Porque en realidad hay una contracción en la industria de la construcción por dos variables que son importantes traer al tapete. Una, la forma incontrolada, no planificada de construcción del sector privado. O sea, al desarrollar las obras sin planificación, pues lo que ellos mismos dicen, tienen un inventario de apartamentos, oficinas, centros comerciales y demás que no han vendido, y hasta que eso no se venda, pues su inversión no se va a seguir desarrollando. Y la otra, que los contratistas que laboran para el Estado, o que tienen contrataciones con el Estado, desde el gobierno pasado vienen planteando que no se les paga sus cuentas. Entonces, por eso fuimos en marzo 5. Allí se acordó con el presidente en ese momento, los compañeros que estuvieron, que se iba a nombrar una comisión para ver la situación. Bueno, el 25 de marzo se cerró la industria y el país, y finalmente, pues, ahora que viene la reapertura en septiembre, nosotros decidimos que esa comisión tenía que funcionar y ahora incluir también el problema de la suspensión temporal de los contratos de trabajo y la reincorporación de los trabajadores a sus puestos de trabajo. Desde septiembre 7, que se abrió la industria, la primera semana para que los administrativos y las empresas adecuaran, y la segunda desde el 14 que se debió haber reincorporado a los trabajadores de la construcción, semana a semana la Junta Directiva de Suntra se viene reuniendo, evaluando, discutiendo, analizando, presionando para que esto se dé conforme al decreto 1036, que ordenó la apertura de la industria de la construcción, y hasta ayer contabilizamos 14.500 trabajadores que han recuperado su puesto de trabajo. Nosotros partimos de la cifra de 23.587 que fueron los subsidios por COVID que Suntra entregó a cada trabajador en el mes de mayo, 60 balboas a cada uno de ellos, más 1.300.000 balboas, y son los puestos de trabajo que debemos recuperar. Hablando con el presidente casualmente y la ministra de Trabajo hace 2 semanas, acordamos poner a operar la comisión. Y la comisión, el presidente delegó a la ministra y al viceministro de la presidencia para ver este tema. Nosotros nos reunimos con la ministra el viernes de la semana pasada para ver este tema, porque el mismo Ministerio de Trabajo es parte del problema y también debe ser parte de la solución, que es el que ha estado autorizando sin el debido proceso, como se lo hemos dicho a ella, al presidente y a los que hemos hablado de ese tema, las suspensiones temporales de los contratos de trabajo. Así que el viernes hablamos de ese tema porque no se le está dando traslado al sindicato, porque los trabajadores están organizados para que se opongan a la suspensión temporal. Hablamos de ese tema, hablamos del tema que tiene que ver con nuevas obras y políticas públicas para el sector que generen nuevas plazas de empleo, porque el gobierno ha dicho sistemática y reiteradamente que la construcción es un elemento importante para ellos, que debe ser dinamizador de la economía. Y si eso es así, debemos discutir entonces una política pública que en realidad ayude a la dinamización de la economía. Yo he hablado con varios empresarios en obra, y dice, sí, pero de los 1.000 millones que le dieron a los bancos, ¿cuánto nos van a dar para la construcción? Es decir, cosas como esas son las que tienen que discutirse. ¿Ustedes se oponen, Saúl, perdone, a la suspensión temporal de contratos? Por supuesto que nos oponemos a eso, por supuesto. ¿Y si el negocio no está activo, cómo harían para seguir? Bueno, el negocio estaba activo el 23.
El 25 de marzo el negocio estaba activo. ¿Qué justificación hay para que no haya arrancado la construcción? Según contratistas dicen que porque el gobierno no les paga, porque no han firmado moratoria, adendas a los contratos y demás. Y eso nos ha obligado a nosotros también a exigir ver qué es lo que está pasando. Recuerde que nosotros hemos estado en el MOC, en el IDAM, en la presidencia, en la Contraloría, en el MEDUCA ayer, exigiendo la apertura de los proyectos, porque si eso está en presupuesto, entonces obviamente tienen que abrir. Es más, todos los contratos del Estado tienen una cláusula cajonera que dice que aunque no haya adenda en los contratos y haya falta de pago, no pueden paralizarse las obras. El contrato de la nación con el contratista está vigente, entonces ellos tienen que responder por eso, tanto el gobierno, que es dueño de los contratos según la institución, como el contratista. Y por eso estamos exigiendo la reapertura de los centros de trabajo. Y también estamos exigiendo ver cómo está el tema de las adendas que han mencionado, el tema de los pagos, para que eso facilite el desarrollo de la industria de la construcción. En el caso de Meduca, que fue con quienes se reunieron ayer, ¿están ellos en la capacidad de poder reaperturar esos proyectos, de reiniciarlos? Bueno, fíjese, hay una gama de proyectos allí que no han empezado. Y lo que estamos hablando con ellos es precisamente de eso. Ayer se atendió la comisión que estuvo allí, el viceministro, porque ahí se creó un viceministerio de infraestructura, para ver este tema y intercambiar las informaciones. Nosotros empezamos a plantear nuestro problema y según ellos ese no es el informe que ellos manejan. Entonces, si eso es así, vamos al campo, porque yo no te puedo estar diciendo que una obra está cerrada y según tu informe la obra está abierta, entonces tú estás pagando y no se está trabajando. ¿Cómo es eso? Entonces esos son parte de los problemas que hay que ver, además de adendas y ahora pago. Saúl, mencionaste algo, acabas de mencionar algo que yo lo estaba comentando minutos atrás aquí con los oyentes y con Flor, y es la deuda que tiene el gobierno que todos los días se incrementa. Por ejemplo, tiene deudas con los hoteles, tiene deudas con una cantidad de proveedores. De alguna manera, esas deudas que el gobierno tiene con empresas constructoras, varias, en los distintos proyectos que todavía no concluyen, eso no afecta de igual forma a los trabajadores. Claro que los afecta, Te pongo el ejemplo de marzo que fuimos allá, porque un proyecto que debería tener 300 personas o 400 contratadas, 500, resulta ser que tenía 40 y se mantuvo con 40 para no cerrar la obra, que es lo que dice la ley y el contrato, pero no contrató los 400 que debería tener. Te voy a poner un ejemplo sencillito para que lo tengamos. El corredor de la playa famoso que se está empezando a construir. Sí, corredor de playas. Antes, ¿no? Entonces, si la empresa, el gobierno no le paga, la empresa adopta la medida que corresponda adoptar según su criterio de administración en función del proyecto que está llevando adelante. Entonces eso perjudica a los trabajadores. Por eso es que nosotros, cuando fuimos el 5 de marzo a hablar con el Ejecutivo, fue a hablar de este problema de que los empresarios no están contratando a la gente, porque dicen que ustedes no le pagan. Y ahora en medio de pandemia hay empresas que plantean el tema de las adendas, que son adendas de tiempo incluso, porque hay adendas de distintos tipos. Pero estas son de tiempo que se vencieron en medio del COVID, 7 meses que no se trabajó y están a espera por el Ministerio, a la Contraloría, que la Contraloría haga sus observaciones, si la tiene, regresa al Ministerio, después regresa allá, y todos esos problemas se generan. Hay empresarios que me han comunicado a mí que si ellos tuviesen su contrato, sus adendas firmadas, ellos salen al mercado, al banco a buscar préstamos, pero sin adenda, entonces los bancos no les prestan. Entonces hay que ver todo esto de forma integral, ¿no? Para dinamizar precisamente lo que se ha dicho, porque recuerden que planteé hace un rato que todo discurso del gobierno en medio de la pandemia, que la construcción va a ser un elemento importante dinamizador de la economía. Si eso es así, entonces hay que discutir claramente las políticas que corresponden para que la construcción pueda
desarrollar ese dinamismo del que se está hablando, y entre ellos habrá que discutir el problema de las adendas, habrá que discutir el problema de los pagos, habrá que discutir las nuevas obras, Cuarto Puente, el mismo corredor de la playa que se eliminó ahí un tramo, el corredor atlántico del que se ha hablado, y así una serie de obras que son las que pueden ayudar a dinamizar esto, ¿no? ¿Y qué le dijo el gobierno cuando le plantearon esto de los pagos y las adendas? Bueno, precisamente hablando con la ministra de ese tema, ella dice, fue lo que nos dijo en la reunión, que el ministro Alexander, con el cual debemos reunirnos también, y nos va a entregar un informe, dice que todo lo que está en presupuesto ellos están en posición de pagar. Nosotros nos reunimos con el Contralor dijo que él iba a ayudar en lo que tuviese trancado dentro de los márgenes legales, ojo, ¿no? Dentro de los márgenes legales, ayudaría a ver los procesos que estén retrasados, y así sucesivamente. Pero en verdad hay que estar hablando, porque también hablamos con el director nacional de obras del MOD y del director nacional de infraestructura del MOD. Ellos tienen todas las obras allí, le hemos planteado la situación. Entonces ellos nos hablaron de adendas que estaban por firmarse en 15 días, que después hablé con el empresario dueño de la adenda, me dice eso no me lo han firmado, ya ha pasado como 3 semanas, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, que esto es realmente un paquete grande que estamos tratando nosotros, al sentarnos con el Ejecutivo, de dinamizar y ayudar para poder que la gente recupere sus puestos de trabajo y se generen nuevas fuentes de empleo, ¿no? Ahí está el hospital del niño que no se ha materializado. Hablé del Cuarto Puente, el tema de la Ciudad de la Salud, que eso se está perdiendo, el Hospital de Colón, el Manuel Amador Guerrero tiene 10 años allí y no pasa nada. Entonces a nosotros nos interesa discutir también con el gobierno las políticas públicas de generación de nuevas fuentes de empleo. Saúl, aprovechando que mencionó al ministro de Economía y Finanzas, aquí un oyente le dice, a ver si Saúl Méndez puede opinar sobre el anuncio del ministro Alexander de que para el año 2025 Panamá tendrá 50.200 millones de dólares en deuda, y el reciente anuncio también de la reestructuración administrativa del canal y la creación de 2 nuevas vicepresidencias. Fíjese, nosotros tenemos un problema grave, y al son que vamos, el modelo económico en el que estamos metidos, que nos han impuesto aquí 40 años, esto nos va a llevar a una situación compleja, y eso no nos extrañe un buen día que amanezca Panamá y pase lo que pasó en Argentina con el Corralito y el quiebre que se dio ahí. La deuda, aquí se pide deuda para pagar deuda. Eso está mal, y esos son parte de los problemas del modelo económico y estructurales de Panamá que hay que discutir y resolver. A este son, obviamente, usted se puede imaginar que la deuda alcance el 50% del Producto Interno Bruto del país. ¿Cuánto se va a seguir destinando a eso? Esa deuda es impagable, porque pedir deuda para pagar deuda, eso simplemente es una situación que no beneficia al país. Son parte de los problemas que, si se quieren discutir y resolver, que son de fondo, hay que entrar a reestructurar el modelo económico, y hay que pensar en un plan nacional de desarrollo que pueda darle un rumbo distinto al país. Entonces, eso obviamente es un problema que los panameños tenemos, y se va a agravar. Solo la administración del señor Cortizo, en lo que va de su administración en un año, se habló de casi 8.000 millones en deuda. Cuando se pidieron las primeras, se dijo que eso iba a ayudar a dinamizar. No se había cerrado, ¿eh? No se había cerrado por COVID la economía. Y todo el mundo se pregunta, y yo intercambio con, no sé, con mucha gente tengo la posibilidad de hacerlo, entre ellos los del sector privado, algunos empresarios dicen, bueno, nadie sabe dónde está la plata se fueron para los bancos, no se dieron para la producción, en fin. Hay una serie de críticas en ese sentido, pero el país tiene que ponerse,
el pueblo, porque la verdad es que quienes han estado administrando, indistintamente qué partido político ha llegado a la administración, incluyendo los 10 últimos años de la dictadura, han aplicado el mismo modelo económico. Los resultados, el país que tenemos. Entonces, es decir, un país tan pequeño como el nuestro, con una deuda tan inmensa y que sus problemas fundamentales estén resueltos, eso es incongruente como usted quiera poner. Y con relación al canal de Panamá, francamente, ahí nosotros, y ese es el criterio que hemos utilizado en nuestro análisis, nosotros el pueblo panameño, entiéndase bien esto, el pueblo panameño logró descolonizar el canal del el extranjero, el gringo extranjero que lo tenía, pero después ahí se acabaron prácticamente el poder económico, y eso es lo que controlan el canal de Panamá. Solo mire la junta directiva y mire las administraciones en manos de quienes van. Y realmente se cree que es un Estado dentro de otro Estado. Y francamente eso también debe variar y cambiar, porque ese canal lo recuperó el pueblo panameño con su sangre y su lucha, porque quienes administraban el Estado lo entregaron, y además de eso, además de entregarlo, nunca pelearon por recuperarlo. Entonces el pueblo en realidad es una tarea pendiente que debe discutirse y ver los destinos del canal de Panamá. Ahí los sindicatos del canal vienen denunciando los salarios que suben a la alta administración, mientras que ellos no han podido terminar de negociar su convenio porque hay toda clase de obstáculos. O sea, hay problemas dentro del canal que muy poco se discuten y se debaten a nivel nacional en torno a la relación obrero-patronal, y también hay problemas del canal con cómo se está manejando, cómo se están dando las situaciones dentro del canal. Entonces yo creo que eso hay que abrirlo, a debatirlo y a discutirlo, y buscar un mejor mecanismo de participación a efecto de que esta situación no se dé. Entonces, si se abren 2 nuevas vicepresidencias, es de imaginar que esas 2 nuevas vicepresidencias tienen, qué sé yo, salario de lo que se usan para este tipo de situaciones, y se va a ver que creo que este es un tema interesante también entre los panameños. No puede haber sido que la lucha de nuestro pueblo por expulsar el invasor, y además de eso recuperar el canal, sus áreas adyacentes y sacar sus tropas de aquí, entonces pues la élite quedaron con ellos y ahí se hace lo que ellos quieren. Eso hay que verlo. El canal es un elemento fundamental que el pueblo ha luchado y que debe cambiar lo negativo, lo que se ha estado haciendo. Bueno, a mí me llamó la atención eso que se publicó en estos días, toda una estructura nueva en la gestión de administración del canal. Yo no estoy en contra de los salarios altos, advierto. Yo estoy a favor de los salarios altos, y estoy a favor de que la gente gane más. Pero, como la noticia se dio en medio de la pandemia, creo que hoy las preocupaciones de los panameños son otras. Pero me llamó la atención esa reestructuración. Toda reestructuración viene con su pan debajo del brazo. Me refiero al billetine. Y dije, pero ¿y cómo hacen esta? Hace 2 años, la administración anterior hizo todo un estudio y hizo todos unos cambios en la administración del canal. 2 años después llega un nuevo administrador y ahora vuelve y otro cambio de administración. Que representan Cuidado, que seguimos pensando que el canal está bien administrado. Yo sigo pensando que el canal está bien administrado. Pero a mí me llama la atención que hace 2 años se hizo una reestructuración desde el punto de vista administrativo, y que 2 años más tarde se vuelve a hacer otra. Espérate, que vamos a caer en lo mismo, y cada vez que un administrador llega con un librito nuevo, tiene que cambiar todo lo que hizo el anterior. Eso es a los panameños nos gusta, es lo que queremos. Pero bueno, este cambio se ha dado en medio de la pandemia, y obviamente las prioridades de la población en estos momentos son otras. Fíjate, Don Saúl Méndez. Yo comparto lo que tú indicas, y precisamente te comparto a raíz del comentario que tú haces. Se lo dije ayer al presidente cuando intercambiamos. Digo, yo quisiera saber, cerrando brechas, cuál es el concepto de mejorar los salarios de la población. O sea, porque los estudios que nosotros hemos realizado, el poder adquisitivo de los salarios en Panamá, en realidad,
por lo menos en los últimos 20 años, para hacerse ese corte ahí, pero el estudio es más que atrás, el poder adquisitivo de los salarios ha bajado de forma drástica, mientras que, para hablar con un número más claro, el 52% de lo que se genera trabajando queda acumulado en el sector patronal, mientras que el 25% se distribuye en salarios, y el poder adquisitivo de los salarios han bajado de forma abismal. Entonces yo digo, bueno, cerrando brecha, ¿cómo va a discutir este problema de salario y distribución de riqueza que permita mejor calidad de vida para la población? Y por eso pregunté el tema del concepto de salario, y como tú lo has indicado, para dar esos salarios a la alta gerencia, ahí es una reunión de 10 personas, en la junta directiva, todo el mundo está de acuerdo, feliz, besito y demás. Pero cuando se trata de darle salario a los trabajadores, entonces tú tienes que hacer marcha, tienes que hacer huelga, tienes que pelearte por el mundo y todo el mundo para tratar de conseguir los centavos que te van a dar de aumento. Entonces esto no puede seguir así. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar cosas como esa? Entonces yo creo que sí es hora de que el país cambie de ruta y que podamos, entre todos, porque entre todos construimos el país, entre todos generamos la riqueza, que haya una mejor distribución de la misma, que hayan condiciones de vida dignas para todos, que haya país próspero, sí, pero próspero para todos, no nada más para unos cuantos. De acuerdo con eso. Don Saúl Méndez, gracias por darnos este tiempo y ponernos las perspectivas de cómo estuvo la reunión entre el Ejecutivo y CONUCE. Muchísimas gracias. Agradecerte a ti también por la oportunidad, Edwin. La verdad es que yo estuve muy sorprendido porque vi que la mayoría de los medios empezaron a decir que nosotros nos habíamos sumado a un diálogo. Yo, pero qué raro, si ellos le dieron eso al gobierno, lo lógico en una situación de esa naturaleza es levantar el teléfono y llamar a algún dirigente cuando se preguntarle, oye, ¿es cierto que ustedes se van a sumar a eso? Pero no empezó una campaña como si eso fuese cierto. Yo creo que hay que, y por eso agradezco la oportunidad y la entrevista de hoy, Edwin, porque ayer cuando me estaban localizando, yo estaba en reunión todavía y no podía contestar el teléfono, por alguna pude, confirmé la entrevista porque después me doy cuenta de todo eso, que no, que ya su CONUCE sumado un diálogo, cuando eso no fue lo que ocurrió ahí. Hablamos con claridad, el presidente habló con claridad, pero nosotros hablamos con claridad. Todo el mundo en este país sabe que tenemos posiciones, que tenemos propuestas, pero que también tenemos nuestra forma de ver y plantear las cosas en función de lo que creemos. Y nosotros fuimos para escuchar en ese momento y a pedir los insumos para tomar la decisión. Agradecido por la oportunidad, Edwin. Un abrazo. Gracias, Saúl. Que esté bien.